Para después de Semana Santa es la fecha que se ha decidido en la que se van a debatir los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero también estamos en fechas próximas para la aprobación del presupuesto municipal de la capital de Mérida. Concretamente, el próximo jueves se va a convocar una Comisión de Hacienda para tratar y ultimar ya si hay acuerdo, ¿no?, entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno en torno a este documento que ha de regir las cuentas del Ayuntamiento de Mérida durante este ejercicio 2016. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como siempre, abrimos esta ventana a la opinión, a la actualidad y a la información. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas. Encantado en la previa de la Semana Santa. Estamos ya están aquí las procesiones. La última semana de Cuaresma. Ya están aquí la última semana de Cuaresma, efectivamente. Antonio Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pendiente de la primavera y las alergias. Pues hoy, por cierto, hemos de dar una noticia, y es que Extremadura y Andalucía son las comunidades autónomas donde peor lo vamos a pasar los alérgicos, porque vamos a tener 9.000 granos por milímetro. Es una barbaridad. Mientras que la media está en 4.000, ya en plena primavera nosotros vamos a estar en 9.000. No sé si Juan Viera, buenas noches, ¿también sufre de los síntomas primaverales o no? No, personalmente no lo sufro, aunque en la familia tengo gente que sí lo sufre, pero no lo sufro. Pues nos tenemos que andar con cuidado, los que somos alérgicos a los pólenes y al olivo y estas cosas, y los polvos, los ácaros, somos etcétera. alérgicos a otras cosas, pero bueno. Hablaremos de esas alergias en este programa, de las primaverales no tanto. Bueno, vamos a comenzar hablando precisamente de los presupuestos municipales, porque como hemos dicho, ayer Izquierda Unida emitió un comunicado en el que, Izquierda Unida Mérida nos referimos, un comunicado en el que hacía constar las condiciones que impone al gobierno de Antonio Rodríguez Osuna para que le apruebe los presupuestos. Con 2 concejales bastaría para que el gobierno municipal aprobase por mayoría absoluta los presupuestos, aunque nos consta que la intención del equipo de gobierno municipal es que se una toda la oposición, tanto Partido Popular como Mérida Participa, los 2 concejales adscritos e Izquierda Unida. Pues el primero en avanzar cuáles iban a ser esas condiciones ha sido esta coalición Izquierda Unida, en la que ha dicho que pasa por aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Mérida por la aprobación de un documento, de una enmienda, de una propuesta que ha presentado a los diferentes grupos de parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura, en la que quieren que hagan suya una enmienda para que se rehabilite el mercado de Calatrava con una dotación presupuestaria plurianual desde 2016 hasta 2019 de 6 millones de euros. También hablan de educación porque quieren la ampliación del horario de la escuela infantil, la mejora de accesibilidad de los colegios públicos o, por ejemplo, la regulación en materia de personal de los tribunales de selección de personal del ayuntamiento. También ha incluido 4 medidas de índole fiscal, como son que la tasa de abastecimiento de agua pues se vincule a la tasa de consumo, es decir, quien más consume que pague más. También ha hablado de la revisión al alza del tipo de gravamen en el impuesto de bienes inmuebles en el IBI a aquellos inmuebles que tienen un valor catastral mayor. El incremento también del impuesto de actividades económicas que pagan las empresas, aquellas empresas que facturen más de 1 millón de euros en la ciudad, y el aumento también del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, automóviles y motocicletas que tengan mayor cilindrada. En el terreno social también ha solicitado que se cumpla la ratio de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, en la que dice que debe haber un trabajador social por cada 3.000 habitantes. En estos momentos ese ratio se incumple, ya que solamente existen 6 trabajadores sociales en Mérida. Esto depende de la Junta de Extremadura, no del Ayuntamiento. Por cierto, que el Ayuntamiento ya ayer instó también en un documento junto con el Campamento Dignidad a la Junta de Extremadura a que se cumpla ese ratio y en el Ayuntamiento, en los servicios sociales, presten atención 20 trabajadores sociales, que es, según la ley, lo que corresponde a esta población de 60.000 habitantes. Antonio Vélez, tú que has estado precisamente en la anterior legislatura unido a Izquierda Unida, ¿qué te parecen las condiciones que han puesto desde esta coalición? Bueno, aquí teníamos una relación cordial a nivel regional, tuvimos un desencuentro por la línea que marcó la dirección, concretamente Pedro Escobar, que nosotros recriminamos totalmente, ¿no?, de CESIES. Sin embargo, en esta cuestión yo me gustaría hacer dos diferenciaciones, una la global, la procedimental,
la formal, respecto de la oferta que hace Izquierda Unida, para dejar luego en una segunda intervención lo que son puntualizaciones, muy especialmente el tema más referente, que es el mercado de Calatrava. En cuanto a la decisión de Izquierda Unida en una asamblea de ofertar al PSOE una posibilidad de implementar los 2 concejales que le falta para la mayoría absoluta, que son 13 y actualmente tenemos 11, pues a mí me parece que hay un cierto paralelismo con lo que está pasando en Madrid, con una acción política que se empieza a mover, que curiosamente aquí esos 2 concejales de Izquierda Unida implementan y dan mayoría absoluta, y en cierto modo, en la política, que es el arte de lo posible, y que la política es eso, política, pues se tiene que tender por parte del que gobierna, ha sido siempre buscar la estabilidad. Lo fue en el 79, lo ha sido en otros momentos, no lo fue en otros, pero bueno, estratificar una opinión del contrario, de la familia cercana o del primo, pues a bote pronto no parece lógico. Parece normal juzgar las posiciones en cada momento. Repito, a mí personalmente me pareció un desastre el colaboracionismo, a cambio de prácticamente nada, que hizo Escobar como referente de Izquierda Unida, apoyando al PP en el Parlamento, y sin embargo me parece muy interesante el planteamiento que se hace aquí de garantizar una mayoría con un partido, bueno, que es un partido que tiene una larga rodadura y que responde en cierto modo, en el contexto global, a lo que está pasando en España, la necesidad de coaliciones. En segunda medida, garantizar la gobernabilidad en el global de una ciudad, estableciendo líneas de acción concretas. Y segundo, respondiendo a la demanda social de diálogo que se le pide a los políticos. Domingo, en tu opinión, este documento que ha presentado Izquierda Unida, ¿qué valoración te merece? Genéricamente y bote pronto, pues viene a ser, en primer lugar, más gasto y más impuestos. Made in izquierda. Más gasto y más impuestos. ¿Eso qué significa? Pues bueno, lo van a sufrir los autónomos y lo van a sufrir los de siempre, las clases medias. Porque en España se identifica clase media con los ricos y no es así. Claro, intentar ahora subir el IBI de nuevo, actualmente significa, lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, significa que cualquier propietario en cualquier barrio de Mérida está pagando de IBI el equivalente importe aproximado de un mes de renta. Pues si subimos el IBI podemos pagar el equivalente importe a 2 o 3 meses de renta. Entonces, lo que es de uno en propiedad, aparte de eso, paga un IBI que viene a ser como si estuviera pagando 1, 2 o 3 meses de renta. Muy bien, eso me parece muy bien, pero vamos, muy bien para irnos a Cuba o para irnos a Venezuela, o en fin, para ser un país o una nación tercermundista, ¿no? Entonces, hombre, Izquierda Unida, hay algo que sí me ha gustado siempre de Izquierda Unida, ¿no? Y es que Izquierda Unida tiene entidad propia. Nos estamos fijando que en Mérida Podemos no existe y tiene concejales. ¿Pero qué entidad política tienen los concejales de Podemos? Existen. Sin embargo, Izquierda Unida la tuvo la legislatura anterior, la ha tenido siempre y la sigue teniendo ahora. Y yo desde ahí digo, oye, no estoy de acuerdo con casi nada con Izquierda Unida, pero me parece bien que tengan una entidad propia y tienen coherencia. Después hay otro apartado. ¿Pero a qué te refieres con que no existe Podemos? Exactamente. Bueno, no lo sé, yo no veo que Podemos tenga algún tipo de empuje político a nivel local de Ayuntamiento de Mérida. Por iniciativas, ¿te refieres? Claro, iniciativas. A ver, aquí en Mérida sabemos, cuando en la política local, como en cualquier orden político, ya sea a nivel autonómico, provincial o nacional, pues hay quien suena y quien no suena. Yo me pregunto, ¿suenan los concejales de Podemos o no suenan? A eso iba, no iba nada más, con el mayor de los respetos a Podemos en ese sentido. Pero que Izquierda Unida, iba a decir suplantando, no suplantando, le está cogiendo el pie a Podemos. La relevancia política que a lo mejor pudiera tener Podemos, quien la tiene aquí por propia idiosincrasia es Izquierda Unida, sin duda. Álvaro se llama el... Álvaro Vázquez. Es Álvaro Vázquez, efectivamente. Lo tenemos en la picota del próximo viernes. Pues fíjate, yo no lo conozco solamente de verlo en los carteles y poco más, ¿no? Pero la política de Izquierda Unida, no nos engañemos, más gasto público, más endeudamiento y más impuestos, lo que va entonces contra la propia creación de riqueza social. Sí, Juan. Sí, a mí me gustaría
señalar que lo más importante de todo esto es que por parte del equipo de gobierno haya deseos y capacidad de diálogo. Eso creo que es lo más importante en cuanto a los planteamientos que hace Izquierda Unida o que hiciera otra organización política, pero en este caso lo está haciendo Izquierda Unida. Yo creo que por parte del equipo de gobierno hay que tener capacidad política para dialogar, es decir, vamos a buscar soluciones. Las cuestiones que plantean, al menos las que se refieren a la rehabilitación del mercado, la selección de personal, etcétera, etcétera, yo creo que son cuestiones que por parte del ayuntamiento no debe haber ningún tipo de problema en cuanto a negociarlas y acordarlas. Y después hay otras cuestiones relativas a la fiscalidad, pues que no sé en qué medida se pueden asumir, ¿no? Pero lo importante es hablar. Y después, en cuanto al planteamiento de los servicios sociales, yo creo que esa es una exigencia que hay que hacer en todos los ayuntamientos a la comunidad autónoma, y más en unos momentos en el que los servicios sociales pues tienen una intensificación de su trabajo, ¿no? En cuanto a que tienen que hacer expedientes sobre la renta básica, sobre los planes de empleo, sobre el plan de experiencia, en fin, sobre un montón de cuestiones que están ahí y que se requiere la intervención de los servicios sociales. Por tanto, yo creo que lo más importante que debe tener el equipo de gobierno es capacidad de diálogo, dialogar y buscar soluciones, que es lo que no se hace en muchos ayuntamientos, por parte de los equipos de gobierno. Por cierto, que nos acaba de llegar precisamente a las propuestas que Mérida participa. Podemos Mérida ha realizado al presupuesto. Entre ellas dicen que su prioridad son los servicios sociales, como tú apuntabas, Juan. Por lo tanto, dice que la primera propuesta está enfocada a mejorar sustancialmente estos servicios con la contratación progresiva de asistentes sociales para garantizar y blindar los mínimos vitales. También aborda la creación de una ordenanza de accesibilidad municipal a lo largo de 2016, y la tercera medida iría encaminada a mejorar el acceso a la vida de aquellas familias con bajos ingresos mediante bonos de actividades de teatro, deportes, actividades infantiles, etcétera. Antonio. Sí, es que aquí hay una cuestión que hemos defendido algunos siempre, que es la redistribución. Sí, las rentas globales. La diferencia entre un país avanzado y un país más cerca al bananeo están ahí. Es decir, nosotros, Extremadura es región objetivo 1, vale. Extremadura tiene un PIB bajo, 15.000, 16.000 PIB per cápita. El país, España, tiene del orden una media de alrededor, cercano a 30.000, 25 o 30.000. Bien, eso hay que entender que si no queremos ver marginalidad, gente pidiendo, personas, ciudadanos pidiendo en la calle, tenemos que entender que la obligación a contribuir y sobre la renta, a redistribuir la renta, es que es fundamental, nos guste o no nos guste. Y ahí está un poco la intención de futuro, y sobre todo en estos momentos en que hay una serie de circunstancias con la globalización, con la deslocalización empresarial, del carácter productivo, que hay que resituar. Y está la mina de Monesterio explotándose, aunque los años son diferentes, con esquemas de la demanda como los ingleses en Río Tinto, por decir una tontería, pero bueno, referencial, comparativa, paralela. Pero es lógico entender que, como bien ha dicho Juan, la necesidad de establecer una cierta estabilidad en el gobierno municipal pueda poner encima de la mesa una posibilidad con Izquierda Unida. Ya se hizo en otros momentos, independientemente de los errores que hayamos cometido unos y otros. Y tendremos que entender también que la demanda de diálogo está encima de la mesa por parte de la sociedad. Cada vez más los políticos no son una clase diferenciada, y hay que entrar en ese tema. En la misma medida que hay que entender que Izquierda Unida pondrá encima de la mesa una serie de cuestiones, en muchas de carácter social. Nadie se va a negar a que haya transparencia, objetividad en las contrataciones, etcétera, etcétera. O más atención a los servicios sociales, claro, porque es la demanda, evidentemente. Pero al mismo tiempo podemos sopesar de otras cuestiones que en este caso son más referenciales, como el caso de Calatrava, el mercado. Bueno, el mercado de Calatrava es un tema que a lo mejor ahí también hay una especie de intermediación o de contaminación, entre comillas, con relación a otros mercados o a otras fórmulas que se han hecho en ciudades grandes y que a lo mejor aquí, desde una perspectiva pública, no encajan.
Y en ese sentido, igual, Izquierda Unida también debería entender que la Junta tiene mucho que ver en el tema, y seguramente en otros momentos se pudo hacer y no se hizo. La referencia, por ejemplo, para mí, en Extremadura, respecto de mercados municipales, en ese mercado que está estructuralmente estupendo, se remodeló a mediados de los 80, otra cosa era que tenga un pavimento malo, que no tenga luz. Que eras tu alcalde. Era yo alcalde, sí. Pero, por ejemplo, una referencia interesante, el mercado del Carmen en Cáceres. El mercado del Carmen en Cáceres, muy interesante. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la intervención pública, yo estoy más por la tesitura sistemática de la gestión pública. ¿Por qué? Porque externalizar todo, privatizar todo, al final nos conduce a garantizar estrictamente la ganancia. Y en el centro urbano de Mérida, en el centro comercial, ese tema puede ser peligroso, en mi opinión. Sin embargo, un mercado que complementa la demanda de productos básicos, de productos producidos de huertas o convencionales de mataderos, de lo que sea, o de pescado, de pescadería, de Huelva, o de Cádiz o de Isla Cristina, pues resulta que puede perfectamente compatibilizarse con otras cuestiones, pero desde la administración pública, desde la gestión pública, no hay ninguna razón para atenderlo de otra manera. En ese sentido, pues bueno, la posición de Izquierda Unida a lo mejor podía reconducirse, porque seguramente la Junta no tiene por qué ser estrictamente el que responde a una demanda local. Pero en todo caso, son cuestiones que están ahí al criterio público, en la conversación diaria, y que son servicios para una ciudad que pueden perfectamente atenderse, pero siempre desde la perspectiva de que pueda haber un gobierno estable. Sería muy interesante. Bienvenido al club Izquierda Unida, seguramente porque las modas a nivel de Parlamento, a nivel del país, vienen por ahí. Domingo. Yo voy a entrar un poco en lo particular. He dicho antes que lo que pretende Izquierda Unida, y también Podemos, es aumentar el gasto público, la deuda y los impuestos, e ir directamente a la yugular de la clase media, yugular económica estoy hablando. Pero aquí está todo inventado. Lo ha comentado Antonio antes, pero es que parece que estas personas o estos grupos que ahora están pidiendo una serie de cosas, parece que se olvida que en Europa y por ende en España hay un estado del bienestar desde hace tiempo, pero desde hace tiempo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Estado del bienestar que se debe a la democracia cristiana y se debe a la socialdemocracia. Bueno, con sus matices y no matices, con mayor o menor intervención pública. Esa es la realidad que se ha visto a lo largo de los años. Y a mí me parece curioso que quien ideológicamente está cerca de los que estaban más allá del telón de acero, los que ideológicamente están cerca de los que estaban más allá del muro de Berlín, los que ideológicamente están cerca de la Cuba de Castro, que viendo la historia y viendo la realidad, ¿quién se pasaba el muro de Berlín? ¿Quién pretendía saltarlo? ¿De Occidente al comunismo o del comunismo a Occidente? El telón de acero, ¿quién pretendía pasarlo? ¿La gente de Europa se intentaba ir más allá del telón de acero o era al revés? En Cuba, ¿la gente se quería ir a Estados Unidos o los estadounidenses se querían ir a Cuba? Y que sean estos, ideológicamente, los que quieran ahora decir que van a intentar solucionar la sociedad. Hombre, la sociedad tiene dos importantes resortes, insisto, que ha demostrado a lo largo de los años cómo un continente entero, hablamos de Europa, puede tener el estado del bienestar. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de política que se está proponiendo? Porque esto tendrá que financiarlo alguien y de alguna manera. Porque, ya lo he comentado aquí, a lo mejor el bienestar se carga al Estado. Cuidado, el estado del bienestar es muy necesario, la solidaridad social es muy necesaria. Pero cuidado, a ver si el bienestar se va a cargar el Estado y entonces no va a poder haber bienestar. Sí. Ya vamos a tener que empezar a reaccionar un poco para decir, a ver, pero ustedes, ¿qué han hecho? ¿Ustedes qué proponen? Políticas que han quedado obsoletas, políticas que se quedaron ya en el año 90 y que han demostrado que lo único que han traído es carencia de libertades y falta de desarrollo económico. Hombre, vamos a empezar a decirlo. Sí, yo me gustaría generalizar un poco y concretar también. En primer lugar, los ayuntamientos en este país han ido sufriendo poco a poco recortes en su capacidad económica, han ido disminuyendo las transferencias del Estado a los ayuntamientos, han ido disminuyendo las competencias de los ayuntamientos. En definitiva, que la última ley que hizo el Partido Popular sobre administración local, pues prácticamente los ha machacado y los ha dejado en la indigencia, y esa es la realidad. Por parte del gobierno del Partido Popular no solamente ha ido liquidando
toda una serie de cuestiones relativas al estado del bienestar, sino que también ha tomado una serie de medidas que los ayuntamientos pues prácticamente están, por decirlo de alguna manera, tiritando. Las dificultades económicas que tienen y las capacidades para resolver cuestiones, no solamente ya económicas, sino en el ámbito competencial, son mínimas. Eso por encima. Entonces, desde mi punto de vista, como veo yo las cosas, creo que una cuestión importante de los ayuntamientos hoy día es la capacidad de, y más en un momento en el que entramos en una nueva etapa política, es la capacidad de organizarse en cuanto a llevar una actividad de carácter reivindicativo ante el Estado. Los ayuntamientos tienen que reivindicar ante el Estado, ante las administraciones públicas de ámbito superior, tienen que reivindicar capacidad económica y competencia, porque en este país, por más que diga Domingo, hay recursos más que suficientes para hacer frente a las necesidades que tiene la población y a tener un estado del bienestar mucho más intenso y abundante que el que tenemos actualmente. Lo que ocurre, como hemos dicho antes, que la redistribución de esos recursos pues sigue una tónica hacia una minoría, unas 1.400 o 1.500 familias, con un grupo de personas que pueden suponer el 10% de la población, según los datos estadísticos, que son los que acumulan la riqueza. Y el resto de la población, pues cada vez tiene menos recursos, cada vez tiene menos posibilidades de una vida material, digamos, de cierto bienestar. Y esa es la realidad de lo que está ocurriendo en este país. Por tanto, creo que es un papel importantísimo el que tienen los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de izquierda y democráticos, de organizarse, de unirse para reivindicar ante administraciones públicas de orden superior una financiación acorde a lo que necesitan lo que necesita la población. La capacidad económica que tienen los ayuntamientos hoy día es mínima y prácticamente no tienen posibilidades, o si tienen una mínima posibilidad, es de obtener pequeñas cantidades de dinero que le van a sacar no le van a sacar de la situación en la que están. Por tanto, unidad para reivindicar ante administraciones de orden de ámbito superior, función principal de los municipios. Lo que me gusta de vosotros es que cogéis un tema, pero al final enraizáis y profundizáis tanto que y acabáis hablando de ideología, de sistema, de la estructura del Estado, de muchísimas cosas. La persona sin ideología, pues bueno, ahí está, mucho botellón y pocas nueces. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión, saltamos al ámbito regional porque conocimos que ayer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se reunió con el primer ministro portugués, António Costa. Hoy, por cierto, ha tenido una reunión con empresarios lusos y ha dicho que hay que reforzar las relaciones con Portugal desde todos los sectores en los que la región, dice, tiene potencialidades. Pero vamos a remitirnos a la entrevista en la reunión que mantuvo ayer, como decimos, con el primer ministro portugués, porque es importante. Fue a hablar del ferrocarril, fue a hablar del tren. El pasado lunes se firmó ese pacto por el ferrocarril entre el Ejecutivo extremeño y los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Por cierto, que también los grupos de la oposición de la Asamblea de Extremadura manifestaron un poco su desencanto de no haberlo firmado todos los grupos primeros antes de hacerlo el Gobierno autonómico con los agentes sociales. Y habló de la conexión Sines-Caya con Badajoz, en el que al parecer el Gobierno portugués tiene en marcha un plan con fondos europeos que alcanza los 2.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se destinarían a esa línea Sines, a conectar Sines, mejor la conexión de un tren de altas prestaciones, es decir, máximo 220 kilómetros hora entre la ciudad de Sines y Caya Badajoz. La prioridad del Gobierno portugués es el tráfico de mercancías, pero dice que con el tráfico de mercancías viene la electrificación de la línea y con la electrificación de la línea también vienen los trenes de pasajeros. Antonio, tú que eres especialista en este tema. Hemos perdido muchísimo tiempo con el tema ferroviario, porque Extremadura es una región no desarticulada, con un nivel de precariedad tremenda en sus líneas básicas.
incluso ya no voy a decir nada con la ruptura, el dejaje brutal entre Plasencia y Astorga, lo que era un eje del oeste entre el Cantábrico, entre Gijón y Cádiz. Pero una de las cuestiones que a mí me parece muy interesante del viaje de Vara a Portugal, independientemente de los criterios que pueda haber de parte interesada por otros grupos políticos, como alguna reflexión que ha hecho inadecuadamente, creo yo, José Antonio Monago, respecto del resultado, yo creo sinceramente que es necesario, como sea, que ese segmento hasta la frontera, hasta Badajoz, sea una realidad. ¿Por qué? Porque no está en razón de este momento. Algunos hemos sido muy recurrentes muchos años atrás, quizás porque en Mérida la cultura ferroviaria tenía mucho peso y aprendimos trayectos escuchándole a los mayores, de la familia o de los cercanos, de los vecinos. Y era ese gran eje atlántico, o sea, Lisboa, área de Lisboa, con Valencia, por Badajoz, La Serena, Puerto Llano, Alcázar, en Puerto Llano a Madrid, y por Alcázar a Valencia. Ese es el único gran eje peninsular diametral posible, no hay otro, porque articula capitales europeas como Lisboa con Madrid, pero al mismo tiempo incorporan ese gran trayecto diametral, el encaje con Córdoba, con todo el Andalucía turístico, porque entre Alborchou, Cabeza del Buey y Córdoba hay 150 kilómetros, es solamente con una línea trazada por Belalcázar, Peñarroya, Ovejo, Muriano, Córdoba, sino que esa línea encaja con Córdoba, que tiene el AVE, con Málaga, en fin, que es impresionante las hijuelas que se establecen ahí. Y lógicamente en Plaza Torta enlaza con Madrid. Pero por Alcázar de San Juan se va a Valencia, a todo un territorio puntero de iniciativa que es el Levante español. Y con todo un planteamiento de juego de contenedores con Beirut o con Sicilia o con el Cairo. En fin, es un mundo impresionante, un potencial, ese es impresionante. Pero es que además en Mérida enlaza con Sevilla. Ahora los portugueses para ir a Sevilla tienen que dar una vuelta por Faro, tremenda. Y Sevilla es una metrópoli que tiene alrededor 1,5 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de algo que yo no sé por qué no se me dio mucho más pensamiento en su momento, lamentablemente, y que para mí es una tremenda asignatura pendiente. A mí sí hay una parte positiva en relación con ese gran eje que yo defenderé siempre, que es el eje Lisboa-Valencia. La iniciativa de Guillermo Fernández Vara me parece muy importante en relación con garantizar la llegada a la frontera, como sea, con un trazado viario. Y me parece muy importante desbloquear, con un sentido de oportunidad y un sentido de funcionalidad inmediata, la relación con Sevilla y la relación, sobre todo, con Puerto Llano. Eso me parece de aplaudir. Luego vendrán el seguimiento o la marcha de otros proyectos, como Cáceres, Talavera, Madrid. Pero de momento eso es un tema que podía perfectamente desbloquear una situación de cerramiento, de cuellos de botella en el ferrocarril de Extremadura. Indudablemente lo que haga el gobierno portugués influirá mucho en lo que haga el futuro del gobierno español. Eso sí, como no tenemos gobierno todavía, la Asamblea de Extremadura en ese pacto por el ferrocarril no se puede dirigir a ninguno todavía. Domingo. Bueno, el gobierno tenemos en funciones. Lo que pasa es que no puede tomar decisiones de este tipo calibre. de decisión no puede tomarla, claro, porque esto aquí hay mucha... Una inversión importante. Más que también, además de inversión, tiene que ver con algún programa o los objetivos políticos que tenga el gobierno que vaya a estar, ¿no? Bien. Este tema quizá no le llegue mucho a la gente. Voy a explicar por qué. El concepto es tan necesario. Porque lo que la gente va buscando, en general le estoy hablando, es el transporte de personas. Es decir, oye, me voy a Madrid, pues me voy ahí en un tren de alta prestación, voy a llegar a Madrid antes que el Autorred, o no voy a tener que bajarme, voy más cómodo. A Sevilla, 3/4 de lo mismo, o voy a Plasencia, o voy a Astorga, si estuviera abierta o en funcionamiento la vía. Bueno, eso es lo que realmente le llega a la mayoría, lo que no significa que no la minoría, sino la significación política
y lo que conlleva económicamente un transporte de mercancías ferroviario y, como bien ha dicho Antonio, poder convertirse esa unión entre el Lisboa o Portugal y Valencia, pasando naturalmente por Extremadura, eso es muy importante económicamente. Si además al Pairo y de paso se consigue, como ahí lo dice Vara, que si se puede transportar mercancías, también podrán pasar trenes de pasajeros. Es de sentido común, porque si están adecuadas las vías y el sentido ferroviario y de tal suerte que puedan ir a una cierta velocidad los trenes de mercancías, razón de más para que vayan también los trenes de pasajeros. Y ahí es donde está la clave para que eso se convierta en algo más popular, más generalizado, y además conllevaría, pues naturalmente, un desarrollo social y económico pues importante, ¿no? Porque yo repito que irse a Sevilla desde aquí en tren o desde Mérida a Cáceres en tren es un numerito también, ¿eh? O sea, es para hacerlo en plan turístico, pero no en plan de, oye, voy a hacer una gestión en Cáceres, o un estudiante o un trabajador, ¿no? Sí, yo creo que la estructura del ferrocarril ya la tenemos diseñada, la influencia en el desarrollo económico y social de Extremadura sabemos que sería muy importante, pero la cuestión está en que hay que hacer eso. ¿A quién corresponde hacer eso? El Gobierno de España, en cuanto a la línea que sale de Portugal y llega hasta Puerto Llano, tira hasta Valencia o sube para arriba hasta Madrid, ¿no? O baja hasta Sevilla, ¿no? Entonces, la cuestión está en que hay que, lo que comentaba antes, ¿no?, la necesidad de la unidad de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, para reivindicar al Gobierno que ponga en marcha la construcción o el perfeccionamiento de esas vías férreas necesarias para el desarrollo industrial de Extremadura, porque si nosotros hacemos muchos pactos, porque recuerdo que hace unos años también hubo manifestación en donde una serie de diputados era del PSOE, se fueron a Zafra y exigían el ferrocarril con una pancarta, no sé si os acordáis de esto, ¿no? Entonces, si hacemos muchos pactos por el ferrocarril, mucha parafernalia y hablamos de ello, pero después no reivindicamos eso ante las instituciones competentes, en este caso ante el Gobierno Central de Madrid, ante el Ministerio de Fomento o a quien corresponda, pues nos quedamos en nada. Entonces habrá que arbitrar medidas para exigir y para reivindicar y para luchar por eso. Y creo que esa es la función que tienen que hacer, en este caso, las fuerzas políticas y sociales de este país, de Extremadura. Bien, otra cosa, ya lo tenemos hablado. Pasamos al escenario nacional porque ayer se celebró una primera sesión del Congreso de los Diputados tras la investidura fallida de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno de España. Dos mociones que prácticamente hablaban de lo mismo tuvieron un recorrido distinto. Dos mociones presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos sobre la unidad de España y la soberanía nacional. La proposición que presentó el Partido Popular incluía el rechazo a la celebración del proceso independentista en Cataluña y el apoyo al Gobierno si tuviera que actuar en ese proceso independentista o contra ese proceso independentista. El Partido Socialista se abstuvo porque pedía que se incluyese una enmienda en la que se obligara también a reformar la Constitución para aprobar la misma. Ciudadanos aprobó la del Partido Popular y el Partido Popular, abstención del Partido Socialista, voto negativo de Podemos y el resto de partidos salvo Foro y UPN. La segunda proposición, que fue la de Ciudadanos, contó con la abstención del Partido Popular, fue la misma y versaba la misma, pero sí incluía esa moción en la que pedía el Partido Socialista de una reforma constitucional, por lo que fue aprobada solamente por Ciudadanos y Partido Socialista. El Partido Popular se abstuvo y, de nuevo, Podemos y el resto de los grupos, salvo Foro y UPN, han rechazado ambas. Juego de siglas y juego también un poco, yo creo que de estrategia en función de lo que se está negociando ahora. Antonio. Totalmente, es un juego de estrategia, totalmente. Porque el compromiso del PSOE respecto del Estado, de la concepción del Estado, de la unidad de España, del Estado español, es evidente. Cuando ha tocado la corneta, valga la expresión, el Gobierno ha estado ahí. Es una estrategia. Una estrategia porque además el problema
que tiene el PP en estos momentos, el PP, el bloque de Rajoy, la necesidad, la obsesión por mantenerse de Rajoy, que está en su derecho, yo no la voy a cuestionar, está en orden a cuestiones de rechazo absoluto, incluso a planteamientos de diálogo. Sánchez, alguien lo podrá considerar apropiado y otros inapropiado, ha hecho un signo, una señal, una estrategia de acercamiento a Cataluña, al nuevo presidente de la Generalitat, que está ahí, Puigdemont, y que entiende, bajo la reflexión y el apercibimiento de que él no está a favor de que el PSOE está a favor de una ruptura, entre otras cosas, porque es una cuestión absolutamente anacrónica, pues tiende puentes. ¿Por qué? Porque no vamos a yo creo que hay que defender la posición de Unamuno, es convencer, no vencer. O sea, porque al final estamos ahí, al final que vamos a meter el ejército, qué tontería. Nosotros tenemos que ir a planteamientos de diálogo. Curiosamente, con todo lo que ha supuesto aguantar la situación de Euskadi, un gobierno del PNV y PSOE en su momento, etcétera, etcétera, el apoyo sistemático casi siempre del PSOE al PNV, con la situación de que podéis salir de casa y pegarte un tiro, que era una situación de violencia política y de provisionalidad por parte de todos, con nombres y apellidos de los 800 muertos que asesinó. Hoy el País Vasco, como referencia a cómo se puede dar la vuelta a las cosas, no quiere la independencia, va del 19% de la población, con lo cual eso, en fin, ha establecido una referencia. Y en Cataluña entiendo yo que establece otra referencia. Y el gesto de Sánchez, repito, a uno le gustará, a otro no le gustará, según la posición ideológica que tenga, pues es importante. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo lo que hemos mantenido, yo creo que los tres que estamos aquí, la independencia, el referéndum pueden defenderlo algunos, ni siquiera yo defiendo ese tema de la consulta, porque el Estado está por encima de esa cuestión. Pero si se aligeran los acercamientos, si se impide dinamitar los puentes, si hay diálogo, las cosas se pueden reconducir. Y eso yo creo que es la parte importante que ha hecho Pedro Sánchez, yendo a hablar con Puigdemont. Por cierto, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a reunir antes de Semana Santa. Pero también Ciudadanos ha pedido una reunión para este viernes con el Partido Popular, A3 Bandas y Partido Socialista. Así que parece que antes de irse de vacaciones van a tener trabajo nuestros representantes, Domingo. Cuando trabajan es cuando no lo anuncian, es decir, esto es cara a la galería. Las reuniones auténticas y las efectivas, bueno, no hay que irse muy lejos. Esto hay muy propio, Domingo. Bueno, claro. Además de verdad. Mira, como anecdotario, la Constitución de la Nación Española, la vigente, realmente quien la aprobó y donde se aprobó fue en las cenas que tuvieron a lo largo del tiempo constituyente, a la vez que era el periodo de plomo de ETA, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. Esos fueron realmente los que en las reuniones, y no precisamente en el Congreso de los Diputados, sino cuando iban a comer o a cenar, pues realmente se aprobó la Constitución, no nos engañemos. Ciertamente, fue así. Ahí está la historia, y no la memoria histórica, que siempre es parcial y equivocada, sino la historia, la documentada, que es la que hay que mirar. Esa es la historia auténtica. Pero bueno, yo parto de la siguiente base. Podíamos mirar la historia y si vemos la historia y vamos del 39 para atrás, porque claro, se identifica a la nación española como si fuese franquista, el término nación, el término bandera española, se identifica como franquismo, craso error histórico, un síntoma de absoluta incultura y de ser muy indocumentado. Y es que del 39 para atrás, de los grandes patriotas, aparte naturalmente que eran, vamos a llamarle los de derecha, eran los de izquierda. El término nación, el término patria, el término compatriota, había colisión porque en los dos, en todos los ámbitos de la política, y no de la política, sino también del mundo sindical, y a ir envueltos en la bandera nacional española, es que lo hacían todo, y ahí están los documentos históricos. Es decir, yo no estoy hablando de memoria, estoy hablando con documentos históricos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Viene el franquismo, la tergiversación de la historia, porque, en fin, todo ha sido mal hecho por el franquismo,
Hombre, supongo que algo se habrá hecho bien, siquiera sea las pagas extraordinarias, pero bueno, se identifica nación y bandera española con el franquismo, y ese es el error. Como se identifica, entonces nadie quiere saber nada, ya no se puede hablar de nación, ya no está el Instituto, la Agencia Estatal de Meteorología, que antes era el Instituto Meteorológico Nacional, la agencia no sé qué. Instituto Nacional de Meteorología. Sí, ahora lo único que queda nacional es Radio Nacional, que la quitará, empezará a llamarse ya pronto Radio Estatal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que tengamos las ideas claras, que ahora, después de 40 años de democracia, gracias o por desgracia al sistema autonómico y a una equivocada interpretación de la historia, no nos sintamos nacionales, no nos sintamos españoles. Pues bueno, a mí me encantaría que se redefiniera el estado de las autonomías, el sistema autonómico. ¿En qué sentido? Y voy a decir 3 pequeñas medidas. 4. Tarjeta sanitaria única. Y esto le toca a los pensionistas, le toca a todo el mundo. Resulta que un pensionista que tiene a su hijo en Barcelona y va a ver a su hijo en Barcelona y tiene que ir todos los días, todos los meses con la receta electrónica, pues no puede sacarlo en Barcelona. O si se va a León. Me ha pasado con mi hija en vacaciones. Eso es vergonzoso. Que he tenido que he ido a un centro de salud pues eso es gracias, y le han tenido que hacer una tarjeta temporal de la Junta de Andalucía. Al sistema autonómico que como si estuviésemos en otro país. Sí, claro. Xenofobia. Totalmente, pero más. Un sistema educativo nacional y único. Y único. El tema de fuerzas de seguridad, en una serie de competencias de seguridad, las policías autonómicas no pueden tener no debieran tener ninguna competencia de seguridad nacional, y las tienen. Entonces, si somos nación, vamos a sentirnos orgullosos de ser españoles, como les pasa a los franceses, les pasa a los alemanes, no digamos a los americanos, que tienen y los franceses tienen una bandera en cualquier sitio. Aquí vamos con la bandera y además es que es curioso, uno va con la bandera española y dicen, facha, te quiere ir ya, yo soy español, y a mucha honra. A ver, Domingo, Juan, es que la población española identifica todas esas cosas con lo que fue realmente el franquismo, un régimen criminal y fascista, totalitario en todo o en casi todos sus aspectos. Entonces, todo eso provoca un rechazo, una identificación y poco a poco, bueno, pues para cuando llegó la democracia, yo recuerdo que en el Partido Comunista había que llevar la bandera española para que, en fin, a ver si tal y cual. Entonces, lógicamente, todo eso... La condición que le puso Suárez a Carrillo. Claro, todo eso, pues, históricamente, la población española lo siente y tal. Pasa lo mismo que en general, ¿no? Este país es un Estado plurinacional, que no nos olvidemos de ello, que hay diversas nacionalidades con unas características propias, con unas características diferentes, que el sistema educativo, independientemente de que haya aspectos que haya que mejorar y haya aspectos que diferencien a Cataluña, al País Vasco, de Extremadura, en términos generales, las decisiones que afectan al sistema educativo se toman en Madrid, desde el Ministerio de Educación. Y eso lo estamos viendo cuando sacaron la ley esta última de 212 de 2012. Hay buena parte de los contenidos que sí son... Hay algunos, sí, el desarrollo curricular, creo que lo llamáis. El 55% ¿no? Es curricular de carácter general, y después para las comunidades autonómicas hay un porcentaje, ¿no? Pero las ideas básicas, las decisiones centrales se toman en Madrid. La LONCE, la filosofía, las matemáticas, etcétera, etcétera, las decisiones básicas fundamentales se toman en Madrid. Pasa lo mismo que con las fuerzas de seguridad de las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, que yo creo que el problema es el Estado autonómico, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de un importante sector de la población española. El Estado autonómico ha llegado a un límite y de ahí es imposible su desarrollo. Entonces, se necesita realizar, desde mi punto de vista, un proceso constituyente, un nuevo proceso constituyente necesita este país. Una reforma de la Constitución, pero no solamente en cuanto a la cuestión relativa a las mujeres, en cuanto a la cuestión relativa al Senado, en fin,
sino es una reforma en todo, en profundidad. Y en fin, hay una serie de cuestiones, por ejemplo, las pagas extraordinarias si vienen ya del año 30 y tanto, y se consigue gracias a las luchas de los trabajadores. Las cosas que se han conseguido en este país no te las da el gobierno así por las buenas, pero vamos, no te las da ni Felipe González, ni te las ha dado el otro, te las dan porque hay una lucha de la clase trabajadora que reivindica y le cuesta sacrificio y sangre en muchas ocasiones conseguir ese tipo de cosas. No pensemos que las cosas caen del cielo así por las buenas por la decisión del gobierno, ¿no? En fin, toda una serie de cosas que yo creo que... A ver, os ruego ahora ya mayor brevedad porque estamos en el tiempo final. Antonio, muy acertadamente Domingo, que la izquierda es más patriota, es verdad. La izquierda o el progresismo, o los liberales en el 19, me recuerda la maravillosa, el cuadro de Gisbert, de Torrijos y sus compañeros en las playas de la Misericordia de Málaga, con el fraile allí dándole la traducción, con ese sentido romántico de la muerte por un ideal. Me parece, efectivamente, tienes razón. El patriotismo es un tema serio y el patrioteo es otro tema más de otro tipo. Incluso cuestiones que efectivamente no llegan al gran público, ¿no? Porque incluso dice, bueno, ¿y qué hizo Bolívar? ¿Qué hizo los independentistas americanos en un momento de oportunidad? Pues independizar a la burguesía criolla de la metrópoli. Fueron más duros. La burguesía criolla ha sido más dura en América Latina que los Borbones. Sin duda. También había quien decía que la tragedia con un Fernando VII que no respetó a quienes lo respetaban como rey, que eran los liberales, fue no haber tenido haber tomado la justicia riesgos por su mano y haber acabado como acabar con los capetos. Desgraciadamente ahí se perdió la historia, y luego la revolución burguesa se hizo desde el Estado, tristemente, para financiarse con la desamortización para acabar con las guerras carlistas. El desastre que quedó Fernando VII. Pero efectivamente lo que dice... sí fue traidor a la patria. Sí, es verdad, es una cuestión, un fenómeno, y le honra a Domingo, pero realmente la concepción del Estado... Por cierto, que había un cuadro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida hasta hace muy poquito tiempo. Era de Vicente López, por eso estaba allí. Se ha quitado. Yo debía quitarlo antes, porque es del pintor de cámara de primera época, de final de Carlos IV y de Fernando VII, Vicente López. Y es un cuadro que vale mucho dinero, es un óleo magnífico. Pero es del Rey Felón que se pisoteó a todo el mundo. Pero ahora, la concepción de un país como este, hombre, sino más que hay que leer a Pérez Galdós con los apostólicos, con la ultraderecha clerical, madre mía, qué horror. Y en un país que efectivamente, ahí tiene razón Domingo, y yo creo que todos estamos en ese concepto jacobino del Estado, de organización del Estado. Lo que ocurre es que el café con leche para todos de Suárez, que fue muy afortunado y sigue siendo muy afortunado, quizá haya que corregirlo. Un error. Quizá haya que corregirlo, porque ha desviado un poco, ha trastocado el viejo modelo jacobino centralista estatal en favor de puntos de interés en las comunidades y creando muchas atrapías, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa también hay que contextualizar el momento, ¿no? Ese de café con leche, efectivamente, bueno, claro, es un error ahora, pero hace 40 años no nos engañemos. La situación era muy difícil. A ver, lo de Suárez fue muy necesario. ¿Por qué? Porque evitó el enfrentamiento entre españoles. Así de sencillo. El café con leche se hizo por una razón elemental, porque dando autonomía y café a todo el mundo, se evitaba que comunidades como el País Vasco, Cataluña, Galicia, reclamaran su propia autonomía. Entonces se daba café para todo y se evitaba el asunto, y es lo que se hizo. Domingo. Bueno, a ver, a mí me encanta que se esté en contra de los sistemas totalitarios, porque hay que ser demócrata. Pero claro, lo que sí me gustaría es que el mismo ímpetu que se tiene contra determinados sistemas totalitarios, cual fue el de Pinochet en Chile, el de Francisco Franco en España, que evitó un sistema totalitario comunista, pues se tuviera también el mismo ímpetu para criticar otros sistemas totalitarios que todavía están vigentes, como son el de Corea del Norte, el de China,
el de Venezuela realmente, donde el líder de la oposición, sin haber, por su forma de pensar, por ir contra la libertad de pensamiento, está metido en la cárcel, Leopoldo López, en una cárcel de máxima seguridad, como si aquí estuviese Pedro Sánchez en una cárcel, vamos, exactamente igual. Y es que es continuo los gritos del silencio, que aquellos que se declaran antifranquistas son realmente silenciosos, tanto en las palabras como en los hechos, con respecto a esos sistemas totalitarios. Y yo creo que si uno está contra los totalitarismos, tiene que estar contra todos, contra el de Stalin, contra el de Franco, contra el de Mao Zedong, contra el de Chávez, contra el de Pinochet, contra todos. Árabes, que nunca nos acordamos de ellos. ¿Perdón? Los países árabes. No, claro, efectivamente, porque aquí me hubiera gustado haber oído a tanta gente decir, porque el general Ochoa, todos que estamos en contra de la pena de muerte, el general Ochoa, y esos son datos históricos, fue asesinado por Castro. ¿Por qué? Pues porque descubrió o porque levantó la patita y entonces se inventó una acusación contra él. ¿Y dónde estaban todos esos amantes de Cuba para decir, oye, vamos en contra de la pena de muerte, no asesines a este? ¿Por qué tenemos siempre la ley del embudo y estamos en contra de todas las dictaduras y totalitarismos siempre y cuando no sean de izquierda? Domingo, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A quién te estás dirigiendo? Pues mira, me estoy dirigiendo porque yo todavía no te he oído criticar a dictaduras de izquierda, pero sin embargo te falta siempre tiempo para decir que el régimen franquista es dictaduras de izquierda. Claro, el héroe de Angola, y me refiero no ya a ti, por supuesto, sino a personas que están teniendo un clamoroso silencio con el particular de Venezuela, con el particular de Leopoldo López y con tantos particulares que coinciden todos en que se tratan de totalitarismos de izquierda. Hombre, Y sin embargo, en esta nación ha habido jueces que han hecho hasta dictaron una orden de detención contra el general Pinochet cuando se encontraba ya fuera del poder, se encontraba en Londres. Esas son las cosas de la izquierda que están, Domingo, tienen la viga en el ojo, pero no ven. La regó con los podemos dedicar un día a discutir sobre es que las los temas ideológicos son muy interesantes. Sí, pero que podemos dedicar es un monográfico, sí. una mesa de esta a discutir Si es que lleváis todos los temas, lo he dicho antes, al final a la sobre las raíz dictaduras ideológica, y los comportamientos. Yo lo que sí me gustaría es hacer una cuestión. Cuando se habla de memoria histórica en este país, la memoria histórica oficial, la que ha predominado en los libros de historia, la que se difunde a través de los medios de comunicación, es la memoria histórica de los vencedores, que fueron el nacionalcatolicismo, en concreto. Estoy hablando de España, no podemos dedicarlo otro día a hablar de China, a hablar de Venezuela, a hablar de lo que sea. Estoy hablando de España. Entonces, esa memoria histórica, la que se ha transmitido, la que se difunde a través de los medios de comunicación, la que se conoce oficialmente, es la memoria histórica de los vencedores de la guerra civil, que todavía perdura. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, que la memoria histórica de los que perdieron, de los defensores de la democracia republicana, es una memoria histórica que no se conoce. Si no hubo perdona Domingo, perdona. No hubo. Es una memoria histórica que no se conoce, que no se difunde y que está ahí en silencio. Que hace unos días, por ir a más, el ministro el ministro de Defensa, Morenés, organizó una charla sobre ensalzando el franquismo y tal. O sea, que lo que es la memoria histórica real de este país. Eso no es cierto, Juan. Sí. Eso no es cierto. Hace unos días se ha organizado un acto. ¿Tú crees que es creíble que Morenés haya organizado una charla ensalzando el franquismo? El ministro. ¿Tú te lo crees de verdad? Sí, yo me lo creo. Yo me lo creo. Si no lo ha organizado él, si no lo ha organizado, lo ha consentido, porque se sabía de antemano y se le pidió que se suspendiera ese acto y no se ha suspendido. Y otra cuestión importante, en este país los patriotas siempre, y los que llevan la palabra que más sale de su boca de patria, patriota, son precisamente la inmensa mayoría los que se han llevado el dinero a Suiza,
los que han participado en todo lo que estamos viendo, en toda la situación corrupta que vive este país, etcétera, etcétera, etcétera. Son los que utilizan la palabra con más amplitud de patriotismo y todo lo demás, que el pueblo llano, la palabra patriota, pues la desconoce. Yo os emplazo que un día hablemos de esto y analicemos la situación política del mundo mundial. La República Española del 31 al 36. Hasta que fue derribada. Sí, por el exactamente. De demócrata tuvo poco, ¿eh? Muchísimas. Tuvo poco. Y la izquierda de demócrata tuvo poco. Fue una república burguesa. Lo que pasa es que los gráficos, si queréis, sobre la fue una república y la memoria histórica y el franquismo y la transición y la democracia, etcétera. Pero ahora sí ya nos tenemos que ir porque ya nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias a Domingo Hidalgo, gracias a Antonio Vélez y gracias a Juan Viera. No se os escucha, señores. Hasta mañana. Que ustedes disfruten. Regresamos a una nueva edición de En la Picota este jueves. Buenas noches.